Bueno, absolutamente emocionante el partido de eliminatorias entre Colombia y Argentina, y emocionante sobre todo porque el pueblo volvió a manifestarse al vociferar, al unísono, fuera Petro. Esta vez con más razones que nunca. El presidente, particularmente esta semana, ha arremetido contra las otras ramas del poder público. Lo dije en mi video de ayer, cómo se había ido en contra del Consejo de Estado, rama judicial, y hoy lo hace en contra del Congreso, diciendo que si no le aprueban el presupuesto, entonces que él lo va a adoptar vía decreto. Lo cual es absurdo, aunque es constitucional, es absurdo que sin surtir el respectivo trámite, pues ya esté chantajeando al Congreso de adoptarlo sí o sí, desconociendo o evidenciando este talante dictatorial que es el que tiene aburrido a los colombianos. El presupuesto general de la Nación para la vigencia 2025 está absolutamente desfinanciado. Tan desfinanciado que esta fue la estrategia que en otrora, cuando Petro era congresista, criticó cuando los gobiernos presentaban esos presupuestos desfinanciados, que hacía que surgiera la necesidad de presentar otra ley, una reforma tributaria, para poder sacar esa parte que estuviera desfinanciada. El Petro congresista criticaba esto, pero el Petro presidente lo justifica. Lo que ha hecho durante todo su mandato presidencial. Entonces, el presupuesto que está desfinanciado, pues puede tener una serie de ajustes que hace innecesaria la implementación de otra reforma tributaria. Y esto los mismos congresistas lo han dado a conocer. Haber presentado un presupuesto con un gasto público tan enorme evidencia que este gobierno es como todos los gobiernos socialistas de la región, que hace lo mismo que empobreció, que quebró las finanzas públicas en Argentina. Un enorme gasto público y un pueblo cada vez más pobre por la falta de capacidad de pago de los impuestos. Entonces el gobierno, en vez de hacer esos ajustes, pues lo que hace es ampliar ese gasto público, ese gasto de funcionamiento específicamente, que es el que podría bajar. Ahora, es obvio que el gobierno del cambio pues resultó en este aspecto una absoluta estafa, porque no le interesa controlar ni bajar el gasto público, y todo lo contrario, reprime al pueblo para que financie ese gasto público. No le interesa bajarlo porque le interesa mantener su base clientelar, porque le interesa tener funcionarios públicos para que aplaudan todo lo que hace el gobierno. Todo el estilo castrochavista. Y todos los contratistas del Estado, que también son afines al gobierno, pues también deben mantener esta contratación. Es que esa es la forma en que se perpetúan estos gobernantes que son progresistas. Son así. Esa es la política de ellos. No les interesa el pueblo, en lo más mínimo. Lo peor de todo es que Angélica Lozano revela que el gobierno, fuera de que podría ajustar ese presupuesto, resulta que tiene ese presupuesto que para este año no ejecutó en fiducias. ¡Qué maravilla! Lo tiene ya quietico, o sea que al gobierno no le interesa reactivar la economía, pero sí le interesa ahogar y ahorcar más a los colombianos. ¿Y esto en qué consiste? En que hay ministerios que no usan sus presupuestos, como lo hemos escuchado, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Vivienda, entre otros, no utilizan, no ejecutan su presupuesto. Entonces aparece como si sí hubiese una ejecución, porque trasladan esos recursos a una fiducia. Lo impresionante de eso es que el dinerito ahí está. Y entonces sectores como el de la vivienda, que genera, que mueve la economía, no solo por la mano de obra, sino por la inversión, pues resulta que tiene los dineros ahí estáticos, y mientras tanto
los colombianos pues no tienen esos subsidios o esos programas para poder adquirir vivienda, impactando en el sector de la construcción, que ha tenido una leve mejoría en el segundo bimestre de este año, pero sin embargo los valores, las cifras totales de este sector son muy bajas. Y el gobierno con el dinero ahí quietico, ¿no? Lo cual es impresionante, y en vez de poner a funcionar la economía, lo que hace es oprimir a los colombianos con más impuestos. Esto es un absoluto desastre. Pero entonces resulta que sale el ministro Bonilla y radica semejante reforma tributaria que establece 3 tributos importantes. Uno, el incremento al impuesto del patrimonio. Otro, la creación de impuestos para plataformas de juegos de azar. Y el tercero, que es el más grave de todos, es el impuesto del IVA a los vehículos que son híbridos, lo cual es una incongruencia con el gobierno que ha decidido terminar con los hidrocarburos para estimular la transición energética en aras de preservar la vida en esta tierra. Una incongruencia total. La soga verde, que es como se conoce todo el paquete de impuestos que han concertado los globalistas para crear impuestos bajo el eufemismo de mitigar los efectos del cambio climático, que se traduce en ¿qué? En gravar aquellas actividades o aquellos vehículos que dejen huella del carbono. A ellos se les grava, pero a la vez se incentiva a las personas a adquirir vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Entonces, este incentivo se quita cuando se impone este impuesto, este IVA por el 19%, que afecta a quienes primerísimamente, pues a la industria automotriz. Es absurdo y es un desconocimiento de lo que ocurre en Europa. En Europa, muchas empresas que se dedican al diseño y fabricación de automóviles, pues resulta que no han podido sostener sus empresas solo con vehículos eléctricos, porque las personas, primero por costos y segundo, porque las personas se están dando cuenta que estas baterías de litio no tienen mucha autonomía. Las personas se están dando cuenta que cuando recargan sus baterías eléctricas, pues están usando otro tipo de energías que sí usan el carbono, y entonces que sí o sí, en todo caso, se está dañando el medio ambiente. Entonces las personas con el tiempo, cuando se dan cuenta de eso, pues dejan de adquirir estos vehículos y vuelven a adquirir los vehículos que usan carbono. Es impresionante, es lo que está pasando con la industria automotriz en Europa. Entonces que venga el gobierno y grave los vehículos híbridos cuando en Colombia hasta ahora se está haciendo esta transición, pues resulta que solo se piensa en los intereses del gobierno, que no ejecuta, que prefiere guardar el dinero en fiducias, que prefiere despilfarrarlo con escándalos como el de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos o el último escándalo de la adquisición de botes por la Unidad Nacional de Protección por 23.000 millones. Unos botes que fueron adquiridos con enormes sobrecostos, algo parecido con la adquisición de los carrotanques para La Guajira. Esto fue destapado por Caracol. Impresionante. Entonces esta expresión popular que hoy se vio en el Metropolitano, pues debe aumentarse si queremos guardar nuestra democracia, si queremos guardar nuestros bolsillos, de no ser absolutamente empobrecidos por un gobierno que no vino a hacer el cambio, o si esperamos que las bases clientelares castrochavistas como la CUT vayan y hagan enormes manifestaciones y convoquen asambleas así
reiteramos nuestra convocatoria a la Asamblea Nacional por las reformas sociales, por la paz total, por la unidad, el próximo 14 y 15 de septiembre en la Universidad Nacional aquí en Bogotá, y adicionalmente a una gran movilización de todo el pueblo colombiano el jueves 19 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en todo el país y aquí en Bogotá en la Plaza de Bolívar, para que expresemos nuestro descontento por esta intentona de quiebre institucional del país que lleva... Para que apoyen un gobierno que solo los favorece a ellos. ¿A quiénes? A los directivos de estos sindicatos, a los beneficiarios de contratos estatales, a los beneficiarios de prebendas, pero que al pueblo en general le representa un empobrecimiento y una eliminación sistemática de nuestros derechos y de nuestras libertades, como ya lo hemos visto con el enorme espejo de Argentina y de Venezuela. Argentina, que poco a poco va bajando los números, va reactivando la economía que dejó el socialismo, ¿cómo? A base de recorte del gasto público. Feliz tarde.